Bueno, pues continuamos, como digo. Luego haremos un pequeño descanso para la última de las charlas a las 7:30. Tenemos también la fortuna de contar con nosotros esta tarde con el profesor Enrique Solano Camón, magnífico modernista de la Universidad de Zaragoza, del Departamento de Historia Moderna de la Universidad, de la otra universidad que organiza este simposio. Yo hace tiempo ya que conozco a Enrique, además no sé si él lo recuerda, tuve la fortuna de ser editor, en cierto modo, de su tesis doctoral, o de parte de su tesis doctoral, en la Institución Federal Católica hace ya mucho tiempo. ¿Cómo pasa el tiempo, Enrique? Bueno. Yo entonces era subdirector de la Institución Federal Católica, ejercía alguna vez incluso las funciones de director en funciones. Era un crío de 20 y pocos años, con lo cual se me puede permitir ese pecado de juventud. Y editamos la tesis doctoral de Enrique Solano precisamente sobre el último aspecto que ha tocado el profesor Calvo Pollato en su intervención, sobre la guerra, esos momentos bélicos tremendos de mitad del siglo XVII, Aragón, Cataluña, etc. Enrique Solano es uno de los grandes profesores, como les he dicho, de nuestra universidad, de historia moderna, gran especialista en el siglo XVII, con su tesis doctoral, con otros libros, con trabajos, con también obras generales sobre historia de Aragón, capítulos en obras generales, libros específicos al respecto, muchos artículos de investigación. En cuanto además yo le propongo alguna cosa, en alguna otra ocasión le he invitado a que participe o bien en alguna obra colectiva de historia o en alguna conferencia, algún ciclo de este tipo, pues él siempre me ha dicho que sí, ¿no? Es por tanto un hombre comprometido, también apasionado de la historia, de nuestra profesión. Tenemos los dos la misma suerte que ha comentado antes el profesor Calvo Pollato, ¿no? De que nuestra pasión, una de nuestras pasiones, que es la historia, es a la vez nuestra profesión. Bueno, en cuanto yo le dije que hacía falta alguien que hablara de Aragón, ya no de toda España, toda la monarquía de los Austrias, sino específicamente lo que era el reino de Aragón en la primera mitad del siglo XVII, él, como gran especialista y como buen amigo, yo te lo agradezco mucho, dijo que sí, que vendría encantado a Calatayud. Por tanto, Enrique, muchas gracias por tu compromiso, porque además Enrique también está siempre comprometido con ONGs, con toda una serie de aspectos que él no suele decirlo porque es un hombre extraordinariamente discreto a este respecto, pero que está realizando una labor extraordinaria al margen incluso de su propia labor universitaria. Gracias, Enrique, y estoy en micrófono para hablar de Aragón en esa época, el reino de Aragón, cómo estaba el reino de Aragón en esa época de la primera mitad del siglo XVII, la época de Gracia. Pues muchísimas gracias, Pepe, y también yo a ti te llamo Pepe, y a José también le llamaré Pepe a partir de ahora porque me considero un magnífico amigo suyo. Les voy a comentar dos confidencias. Una pletórica de felicidad y otra un poco más morbosa, pero que me ha venido a colación porque constantemente me estaba mirando Baltasar Gracián desde el cuadro que tienen ustedes enfrente. La feliz es que efectivamente Pepe, mi amigo Pepe Corral y yo, es que nos conocemos hace muchísimos años y la relación siempre ha sido magnífica. Yo creo que hay una carga de emoción además que nos condena a que esa relación siga siendo magnífica. Por lo tanto, gracias por tu invitación y gracias por tus palabras. Bien, la morbosa, por favor, y que nadie se lo tome a mal. Me la insinuó el propio Baltasar Gracián y me veo en la necesidad de decirlo. Baltasar Gracián nació, como se ha dicho aquí, el año 1601 y murió el 58. Por lo tanto, haciendo la cuenta la vieja, no sé si un mes arriba o un mes abajo, tenía la importante edad de 57 años, en este caso cuando falleció. Bien, señores, yo también tengo 57 años, espero que no fallezca de momento, pero vamos, me siento por ese concepto pues especialmente unido a Gracián, aunque además les aseguro que desde el punto histórico es un personaje que me ha traído mucho. Yo creo que nos está ofreciendo muchas cosas. Estaba releyendo las frases de algunas de esas obras, pero es que Gracián, con ese sentido bifronte de la vida, no ha sido superado. Yo creo que todos recurrimos a los adagios, a los dichos de Gracián, y cuando pensamos que no lo hacemos, lo seguimos estando haciendo. Yo a veces le digo cuando me preguntan, ¿qué tal te encuentras? Te veo bien. Y yo digo, bueno, pues a ratos. Y me dice, bueno, ¿cómo disimulas? Digo, ¿cómo no voy a disimular si me considero un personaje del barroco y por lo tanto la simulación eran uno de los argumentos potentes y desde luego Baltasar Gracián lo sabía hacer muy bien. Bien, les tengo que confesar que la anterior intervención de Pepe Calvo me ha allanado mucho el terreno. Tanto me lo ha allanado que yo también voy a prescindir, iré mirando la chuleta de vez en cuando,
pero voy a prescindir de muchos de los datos, de información que tenía, hasta pues casi 25 folios, siguiendo un tono descriptivo, pero contando muchas cosas, porque yo creo que nos ha dado una magnífica descripción de la primera mitad del siglo XVII, y quizás a mí lo que me toca es asentarme sobre esa realidad en el caso aragonés. Por lo cual, haré algunos comentarios iniciales que creo que nos sitúan perfectamente, nos pueden situar perfectamente en el siglo XVII y en la historia de Aragón, y luego, más que una cuestión discursiva y demasiado dilatada, lo que les expondré es una serie de flashes, de circunstancias, de aquellos momentos que quizás caracterizan no solo España del siglo XVII, sino el Aragón del siglo XVII. Bien, yo creo que los tenemos que ubicar, sobre todo para evitar cualquier elemento presentista. Se ha hablado aquí de decadencia, yo enseguida hablaré, no de luces y sombras, que es un término que me gusta mucho, sino de sombras y luces, que también es un término contrastado, enseguida les hablaré de eso. Pero yo creo que lo tenemos que definir. Se ha dicho aquí de alguna manera, se ha hablado de sociedad de subsistencia, de una sociedad contrastada, y luego veremos por qué, en donde se vivía desde el punto de vista material bastante mal, o por lo menos vivía buena parte de la población en unas condiciones bastante precarias. Y estamos instalados estructuralmente también en la sociedad del antiguo régimen, una sociedad de división jurídica y jurisdiccional estamental que nos lleva a hablar de privilegiados y de no privilegiados. Ya no son los estamentos clásicos del mundo medieval, que jurídicamente siguen prevaleciendo, los tres estados, el estado de la nobleza, el estado de la iglesia y ese pueblo, tercer estado, como lo queramos llamar, sino que establece privilegiados y no privilegiados, porque a partir de esos estados y esos estamentos, como ustedes lo quieran llamar, tenemos que hablar de privilegio jurídico, tenemos que hablar de capacidad política y tenemos que hablar de realidad económica de lo que estaba representando. Bien, por lo tanto, es un planteamiento social, económicamente duro y socialmente, haciendo, ahora lo hago yo, un ejercicio de presentismo injusto, porque nos condena a ver y analizar una población, y repito otra vez el término, con muchísimos contrastes. Es quizás el primer argumento de carácter que no es el siglo XVII, pero claro, si me permiten, el dicho, la comparación, en la primera mitad del siglo XVII es como la yema del huevo, está dentro de una época mucho más dilatada, pero que estructuralmente plantea una serie de formas similares. Bien, yo querría romper también un poco determinados determinismos. Un siglo XVI floreciente para España, para media Europa y por lo tanto, y como consecuencia de ello para Aragón, y un siglo XVII decrépito, porque nos puede dar lugar a confusiones. Efectivamente, aproximadamente en 1570 dejan las luces del desarrollo, del optimismo, que había caracterizado algunas décadas del siglo XVI, dejan de dar esa luz, se van convirtiendo en candilejas que nos introducen en un siglo XVII con las estructuras materiales y con las realidades sociales bastante más deprimidas. Pero asumiendo este planteamiento, y por lo tanto estamos hablando de una sociedad decaída, es cuando sí que quiero introducir ese comentario de sombras y luces. Miren ustedes, la primera mitad del siglo XVII es una primera mitad de tremendos contrastes históricos, a pesar de que estemos hablando de una época mucho más dilatada en el tiempo, en la que las condiciones son bastante similares en lo básico. Estamos hablando de contrastes tremendos entre lo sagrado y lo profano, que desde el punto de vista cultural pues tiene un impacto en las vivencias, en las culturas, nos llevaría a hablar de ortodoxia y heterodoxia, nos llevaría a hablar de lo permitido y lo no permitido, nos llevaría a hablar de cultura popular, cultura oficial. No lo vamos a hacer, pero sí considerar que es un tremendo contraste, porque se han ido retorciendo tanto las formas sociales heredadas del medievo. A fin de cuentas caminamos, queramos o no, hacia esa otra contemporaneidad y un modelo de población que en la primera mitad del XVII, y sobre todo también como consecuencia de la crisis, ya están perfectamente contrastadas. Pero es que si el contraste entre lo profano y lo sacro es importante, no le digo a ustedes cómo se ha ido tensionando la realidad de una sociedad estamental que sin embargo se va transformando y que define y separa mucho más
que en el medievo lo que puede ser o lo que fue la realidad de la gran nobleza, la realidad de la Iglesia muy jerarquizada, a su vez no es tampoco un planteamiento homogéneo, y la realidad de un tercer estado tremendamente fraccionado entre lo rural y lo urbano, un tercer estado dividido fundamentalmente entre artesanos y campesinos, un campesinado que no está definido por su homogeneidad, porque la riqueza también es muy diferente, y además por unas ciudades, en el caso aragonés, quizás proporcionalmente más que ahora, que empiezan a tener cierto calado, cierto desarrollo urbanístico. Ahora decimos Zaragoza. Bueno, pero es que en estos momentos una ciudad, luego hablaremos de ello, por ejemplo, como Calatayud, que era una de las principalísimas ciudades de Aragón, es una ciudad que prácticamente tenía algo menos de la mitad de población que en esos mismos momentos tenía Zaragoza. Si me permiten, quizás estamos territorialmente hablando en el siglo XVII, y eso es curioso, de un Aragón bastante más equilibrado en cuanto a la distribución poblacional de lo que es la realidad aragonesa en los momentos en los que nos estamos encontrando. Por lo tanto, muchísimos contrastes. Y políticamente una realidad que también se ha puesto aquí de manifiesto y que quizás querría aclarar también en algún aspecto. Al siglo XVII se llega con el afianzamiento del poder absoluto, de ese concepto absolutismo que en la actualidad también en los debates entre historiadores pues se está matizando y cuestionando un poco, un afianzamiento del absolutismo sobre un reino, en este caso el aragonés, que no es la excepción, como posiblemente se hubiera dicho o se diga en la historiografía de los años 70, por ejemplo. Porque ese afianzamiento del absolutismo con diferentes modalidades se está, y se ha dicho aquí hace un momento, produciendo en España con Felipe III, esa España del Quijote que se ha nombrado, y se está produciendo en media Europa como consecuencia del resultado de las resistencias serias que en Europa, en España y en Aragón en el último tercio del siglo XVI se produjeron contra precisamente ese increciendo del absolutismo. Y ahí es donde yo quería llegar, porque he llegado a oír, a escuchar, de que con el año 1591, alteraciones de Aragón, 1592, Cortes de Zaragoza, los fueros iban a ser suprimidos. Eso es rigurosamente incierto, por no decir históricamente falso. ¿Qué es lo que ocurre? Aragón es un territorio enmarcado por su historia en el contexto de la monarquía, de esa monarquía trastámara que luego se hace Habsburgo, y es un territorio a partir de ahí, sin embargo, relacionado con ella desde una perspectiva contractual, es decir, a partir del pacto, el do ut des, doy para que des, una relación recíproca dentro de un concepto de Estado diversificado y amplio, en donde la legitimidad y la jurisdicción aragonesa histórica era grande, y esa legitimidad debía ser respetada por el monarca, por su señor natural, por otra parte. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que con las alteraciones de Aragón, un golpe de fuerza sancionado en las Cortes de Tarazona afianza jurídica y políticamente el absolutismo sobre el reino. Entidades y circunstancias que hasta entonces dependían del reino, ahora, por ejemplo, pasan ya a depender de la corona, la figura emblemática de la justicia de Aragón. En las Cortes de Tarazona se decide que el rey será el que dé el visto bueno para que un justicia lo sea en Aragón, esa máxima representación de la justicia, y sobre todo ese personaje que de alguna manera estaba entre el rey y el reino para que las dos partes supieran estar en ese sitio. Ese personaje a partir de ahora será un personaje que gozará del favor de la corona, con lo que eso quiere decir. ¿Por qué? No porque inicialmente lo elija él, sino porque si los aragoneses proponen a un caballero, que es lo que tenía que ser como justicia de Aragón, que no esté en la lista de aquellas personas que la monarquía, el rey, considera como afines, lo va a vetar, lo va a bloquear y va a tener capacidad de hacerlo, cosa que hasta entonces no había ocurrido. ¿Qué es lo que ocurre? Que estamos manteniendo esa relación contractual, pero estamos entrando también en un proceso de transformación política, como también en algunos territorios, quizá de forma no tan precipitada y brusca, se estaba produciendo. Y lo que nos vamos a encontrar de finales del siglo XVI a ese dramático 1640 que se ha hablado aquí, es la de un Aragón que resiste, que pierde la jugada y que a través de las Cortes de Tarazona
se ve abocado a una relación, entre comillas, más dócil, pero no absolutamente dócil, como veremos en sus relaciones con la, con la corona. Quizás, si estuviera aquí el profesor Morales Arrizabalaga, nos comentaría en este sentido pues muchísimas cosas de ese proceso de transformación jurídica que, cuidado, y les voy a dar una idea importante. Las grandes transformaciones de la historia no se producen si a su vez no van acompañadas de un proceso de transformación social. Por lo tanto, hasta la abolición de los fueros con la nueva planta, y ya lo estoy diciendo, en el año 1707 y 1711, como consecuencia de esa medida de fuerza que representó para los Borbones la guerra de sucesión, eso la verdad es que les vino como anillo al dedo. Entonces sí se suprimen los fueros del reino de Aragón, salvo determinadas cuestiones de carácter civil, que es lo que ha hecho que posteriormente se hayan podido recuperar ya en el mundo contemporáneo próximo a nosotros, pues determinados procesos de definición, sobre todo de carácter jurídico civil, propios de la tradición aragonesa. Bien, son unas ideas, por lo tanto, de ubicación. A estas ideas hay que unirles otra. Se ha hablado de Lope de Vega, Calderón ha estado a punto de ser mencionado. Desde luego ese Quijote que se edita, si me equivoco, Pepe, me lo corriges, allá por el año 15 del año 1600, que es una radiografía perfecta de lo que está siendo la realidad de la España de contrastes, esa realidad definida como un auténtico monstruo con pies de barro, que quiere seguir controlando el mundo y que sin embargo no tiene ya capacidad de sujeción para eso. Yo les querría quizás agregar una idea respecto al pacifismo que se ha hecho aquí. Naturalmente que estoy de acuerdo, y muy de acuerdo realmente con lo que se ha dicho. Pacifismo no fue paz, pacifismo fue cansancio, decaimiento, y pacifismo quizás fue algo bastante más grave y dañino para nuestra historia. Les voy a confesar, hoy que estoy un poco en el momento de las confesiones, en la historia de España creo que ha habido dos momentos horribles. Uno, y lo voy a decir en sentido inverso, la desdicha de la España de Fernando VII. Sin ninguna duda, cuando España fue capaz de hacer su revolución con unas Cortes de Cádiz de 1812 que iban a ser cercenadas y cuya recuperación de los contenidos de las Cortes de Cádiz iban a tener un proceso dilatado que nos lleva, pues me van a permitir ustedes, pero prácticamente hasta nuestros días, y aún así quizás tengamos que empezar otra vez a leer despacio lo que se acuerda en los Cortes de Cádiz para ver si realmente en estos momentos somos capaces de superar algunos de esos acuerdos de algunas de esas propuestas. Bueno, cada uno que lo entienda como quiera, ¿no? Pero hay otro momento dramático en la historia de España, en eso que se ha llamado la España del Quijote, que es entonces, porque la monarquía española es consciente de su drama y se encuentra con el reto importantísimo de tratar de empezar a dar a todo esto respuesta. Esos son los famosos arbitristas. Sin embargo, se ha dicho aquí, Lerma y compañía apuestan por la mayor, por la huida hacia adelante, por tratar a sangre y fuego de consolidarse en Europa y por tratar de mantener a toda costa los privilegios que hasta entonces se habían sostenido pues en la monarquía ya en territorio peninsular. Bueno, quizás el baile era difícil, ahora es más fácil verlo con la perspectiva del tiempo, pero yo creo que hay una ocasión quizás de enmendar hierros que el pasado había puesto de manifiesto, y la España dominante, la España castellana, con el apoyo de grupos sociales ubicados también en la periferia, se iba a empeñar en que esto no fuera una realidad, lo cual iba a demorar muchísimo, posiblemente, y esto es un futurible y muy peligroso en la historia, el desarrollo de la historia de España como nos ha ido viniendo. Bien, primer flash a partir de lo que estamos diciendo. Aragón, durante el gobierno de Felipe III. Bueno, el impacto de esa peste dramática que afecta a Castilla a finales del siglo XIX, a finales del siglo XVI y principios del XVII y principios del siglo XVII, no lo es tanto en los territorios aragoneses, no hablo solo del reino. Viene, como se ha hecho muy bien, desde el Cantábrico y va hasta el norte de África, barriendo las Castillas fundamentalmente, Andalucía, parte de Portugal y algunos sectores del norte de África. Nosotros tendremos nuestra réplica de la que luego hablaré, con la peste del 48, que se va a prolongar hasta el año 54, incluso en Aragón
hubo restos de esa peste hasta el año 57-58 de 1500, coincidiendo una vez más con el fallecimiento de Baltasar Gracián, que no murió de peste, pero bueno, coincidiendo ya con los últimos, utilizando el término adecuado, estertores de la peste. Pero sí, Aragón padece las consecuencias de una debilitación de su economía en sus ámbitos, de hecho ya debilitada, nunca, no en sentido contemporáneo pero sí modernista, y cuando hablo en sentido modernista hablo de artesanía y desarrollo mercantil, nunca pudo presumir excesivamente Aragón de sus grandezas económicas, pero sí que efectivamente había tenido un proceso expansionista en el siglo XVI. Bien, eso se quiebra, se colapsa. La población aragonesa, que ya venía avanzando una pérdida de población, la va a mantener casi de forma continuada, y no voy a ser en esto generalista, porque nos encontramos poblaciones y ubicaciones en territorio aragonés en donde esa pérdida de población no se produce o se produce en menor grado. Concretamente, la comunidad de Calatayud y la propia ciudad de Calatayud, luego les diré unos datos, tienen por lo menos una población bastante sostenida, a pesar que cuando hable de los moriscos, pues efectivamente les diré que la comunidad de Calatayud pues perdió unos cuantos habitantes, por decirlo de alguna manera, aunque no hemos llegado todavía al año 1610, que es cuando en el caso aragonés eso se iba a producir. Entonces ahí tenemos una situación también demográfica endeble y un Aragón que está intentando restañar las heridas políticas de pasado inmediato, que habían sido los últimos momentos del siglo XVI, y que consigue hacerlo sin que la monarquía le haga demasiado caso, aunque sí lo somete a una situación de perdón. Es curioso que hasta que llegó a Zaragoza Felipe III no a hacer cortes, que es lo que tenía que hacer, sino de camino a Barcelona, ya fue quien dijo: de esa puerta, por favor, pueden quitar ustedes esos esqueletos que hay colgando, que eran los esqueletos de gente represaliada como consecuencia de las alteraciones, y era un símbolo de paz y de retorno y docilidad pues al seno de esa monarquía y al perdón del padre. Eso plantea en el Reino de Aragón una búsqueda de estabilidad, de reequilibrio con la monarquía, de recuperación de toda la publicidad que se había hecho sobre los aragoneses contraria. Se hizo mucha. La publicidad más allá de Aragón, por ejemplo en Castilla, con mucha frecuencia fue contraria, cómo estos aragoneses se rebelan contra su rey, con todo lo que eso significa. Pues bien, se buscó un periodo de estabilidad. Voy a ver si soy capaz de encontrarla, pero tengo una frase muy corta, sí, de Lupercio Leonardo de Argensola, que de alguna manera nos evidencia cómo la Diputación del Reino tratará por todos los medios de restañar el pasado y de volver a dignificar la realidad aragonesa y su propia definición. Y para eso, Lupercio Leonardo Argensola nos dice: se tienen que enmendar los hierros históricos, a menudo deformados interesadamente, que perjudicaban la imagen del reino y su proyección hacia el interior. Es decir, ese reino hundido políticamente y, entre comillas, traidor a su rey, tiene que ser restaurado, y restaurado en su propia dignidad histórica, que era del pactismo. Y ese va a ser el doble juego. Buscar una aproximación con la monarquía, por un lado, y al mismo tiempo mantener latente, mantener viva la realidad histórica de ese territorio, conscientes de que no había que aferrarse al pasado, sino que precisamente lo que había que hacer era mirar hacia el futuro, precisamente para que las alternativas de ese futuro mantuvieran o permitieran mantener en Aragón lo que había sido su legado histórico y lo que venía siendo su legado histórico de la tradición. Esa es la primera de las referencias, el primer flash que les quería hacer a ustedes. Hombre, estamos con Felipe III y se ha hablado aquí, la expulsión de los moriscos. La expulsión de los moriscos afecta al conjunto de España, a unos territorios más que a otros. Se ha dado aquí la cantidad, estamos hablando de en torno, y quizás alguno más, 250.000 expulsados. Pues bien, de esos 250.000 expulsados, aproximadamente 68.000 fueron aragoneses, y hablo de reino, y algunos más fueron valencianos, y ahora hablo del Reino de Valencia.
Podemos deducir a partir de ahí que las consecuencias de la expulsión iban a ser bastante dramáticas, no solo por lo que representa para una población del reino, que en estos momentos posiblemente no superaba más allá de los 300 o 350.000 habitantes, sino lo que iba a representar de la pérdida de mano de obra eficiente que resultó ser los moriscos. Bien, los moriscos tenían una característica, era mano de obra fundamentalmente campesinos, dependientes de los señores de vasallos aragoneses, la primera buena parte de ellos, pero era campesinado que en buena medida también se dedicaba al cultivo intensivo, que no era lo más adecuado de la época, por la tecnología, por el conocimiento y por las zonas en las que tradicionalmente estos moriscos habían sido ubicados o habían vivido históricamente. Estoy hablando del somontano barbastrense, estoy hablando de la zona del Ebro, y estoy hablando muy concretamente de la zona de Calatayud, de la zona del Jalón, de la zona del Jiloca, donde se acumuló una importante población. No tengo los datos exactos, pero les puedo asegurar que de la comunidad de Calatayud no salieron expulsados en el año 1610 menos de unos, y hablo en personas, no en fuegos, menos de 9 o 10.000 personas, individuos, vecinos, como las queramos llamar. Para una población, creo que tenía aquí el dato, de la comunidad de Calatayud, que era una población de 6.700 fuegos, que si lo multiplicamos por 4 aproximadamente nos da una población de unos 26.000 habitantes para Calatayud ciudad, y el contexto de lugares dependientes de la comunidad, que tuvieran que salir de estas tierras, 9.000 personas, manos de obra eficiente, muchas de ellas dedicadas a las tareas del campo, a las tareas agrarias. Evidentemente para Aragón va a tener un coste importante, pero para este territorio pues también. Por eso les decía antes que Calatayud y su comunidad va a ser capaz de sostener bastante bien la situación, por circunstancias históricas que tampoco podemos detallar, pero también tuvo sus pesadumbres, y posiblemente circunstancias como estas fueron las que evitaron un desarrollo de un territorio que era de los más expansivos del Aragón del momento, por su proximidad con Castilla, quizás por la lejanía ya en el mundo moderno de los lugares dramáticos de frontera. Estoy pensando con Francia, o estoy pensando, por ejemplo, con la raya de Cataluña, donde en estos momentos el coste de mortalidad pues iba a ser tremendo por cuestiones que ya veremos, y bueno, circunstancias que no se van a producir en la comunidad de Calatayud, aunque ya veremos cómo Calatayud va a servir, y de forma importante, a la guerra de Cataluña. Algunos se dedicaban a la trajinería, a la alfarería, a la cerámica, es decir, a aquella artesanía, pero una artesanía que en cualquier caso aglutinaba un número más reducido de moriscos que los dedicados a las actividades del campo. Dos características los definen en Aragón. Una, se acepta y se asume su marginalidad. No eran cristianos viejos, lo iban a ser nuevos. Se les pedía la conversión, por eso desde el siglo XVI se les empezará a llamar moriscos. Muchos de ellos se convertirán de fachada o seguirán con su cultura y su tradición. Sin embargo, en Aragón hay un elemento muy potente, y yo creo que eso sigue existiendo afortunadamente, y ese elemento o ese concepto se llama tolerancia. Y eso va a ser una realidad que hará que las relaciones de comunidad entre moriscos y aragoneses, en términos generales, sea una relación bastante adecuada. Claro está, en momentos cuando hay que echar la culpa a alguien, pues eran un elemento social por su propia marginación al que se le podía echar, lo digo en términos muy elementales, si quieren ustedes, pero en fin, yo creo que nos entendemos, la culpa o la propia inseguridad que eso va a dar lugar o va a caracterizar a la propia población morisca. Por lo tanto, un impacto importante como consecuencia de su expulsión en el año 1610. La mitad de ellos van a salir por el puerto de los Alfaques y el resto por los puertos de Navarra, Roncesvalles o por la parte del Sopor. Entre el 10 y el 14 aproximadamente, en varios lotes se produce esa situación de exilio, aunque estudios más recientes parece y apuntan que quizás algunos se quedaron y algunos consiguieron regresar, pero el impacto es importante, y además ese impacto afecta a la economía aragonesa, ya más allá de la población. Claro, dejamos a los señores sin mano de obra, los señores pierden renta, pero los señores deben rentas a los acreedores y no tienen ahora con qué pagarla. Todo eso va a generar
un proceso de distorsión económica que va a agudizar bastante la situación del reino. La Diputación del Reino realmente reclamará. No tendrá mucho éxito por dos motivos. Primero, por una situación de debilidad, y en segundo lugar, porque posiblemente, al menos, determinados sectores aristocráticos de este territorio habían empezado a comprender que estar bajo el paraguas de la corona podía ser más rentable o más eficaz que estar frente a los intereses de la corona. Entonces, bien, hubo resistencias por parte de la Diputación del Reino, del propio Justicia de Aragón, pero la expulsión se produjo. Fue una expulsión que dejó huecos importantes por llenar y que en el caso aragonés tardaron. Cierto es que una parte importante de la población morisca fue sustituida por población francesa que venía a ocupar puestos de trabajo cuando las cosas tampoco estaban bien en Francia, como ocurría a principios del siglo XVII. También, por cierto, momentos ya en donde la tensión entre los hugonotes y los católicos a ultranza y los católicos tolerantes en Francia pues estaba anunciando cosas en unos momentos que además es un rey de origen hugonote, Enrique IV, el que se había hecho con el poder, se había hecho con la corona francesa. Ya se acordarán ustedes esto de París bien vale una misa. Bien, tienen muchísimas lecturas. Se ha dicho aquí una cosa que creo que era tremendamente atinada, y yo la voy a matizar un poquito más por lo que tiene que ver con Aragón. Bueno, se ha achacado a uniformidad de la política de la corona, cultural, religiosa, la expulsión de los moriscos, y todo eso, como pasa con todas las cosas, tiene algo de cierto. Pero efectivamente la política internacional en estos momentos va a pesar mucho. Son unos momentos, se ha hecho aquí, paz de Vervins, 1598, paz con los franceses, ese peligro permanente, paz de 1604, paz de Londres, también 25 años de tranquilidad hasta que se reactivaran las hostilidades, y 1609, en una fecha de abril, 17 de abril, se firma la tregua de los 12 años con las Provincias Unidas del Norte, que era algo que resultaba a la monarquía española insufrible. Aquí viene el concepto del pacifismo, el cansancio por todas partes, ¿no? Bien, ¿qué le ocurre a Felipe III y a su España? ¿Se puede dedicar a acabar de atajar las cuestiones del Mediterráneo, que habían quedado inicialmente sofocadas con Lepanto, pero que se volvían a reproducir? Los frentes del norte los tenía pacificados. Bueno, era el momento de dar el golpe de gracia y de echar a esos moriscos del reino que no eran claros en cuestión religiosa, que no eran claros en cohesión política y que encima podían tener el apoyo de esa quinta columna, o en este caso serían los propios moriscos, es decir, el apoyo de los turcos en sus aproximaciones a las costas mediterráneas. Y el mismo día que se firma la tregua de los 12 años, ese mismo día Felipe III, por decreto, firmaba y daba autoridad para que la realizaran y la activaran los distintos virreyes, firmaba la expulsión de los moriscos. Algo nos suena, yo creo que hay un exceso de coincidencia en la geopolítica del momento. Yo creo que tenemos las claves. Era quizás una nueva fórmula para tratar luego de relanzarse, por ejemplo, al Atlántico, o tratar ya de una vez por todas de acabar con esos calvinistas holandeses que no iban a conseguir hacerlo, por otra parte. Pero el momento, la ocasión, parece que la ocasión era la coyuntura. Bien, entramos en otro flash. Ese periodo de estabilidad, ese periodo que incluso va a permitir cierto desarrollo a cuenta de la estabilidad de la economía endeble aragonesa, con determinados picos negativos, tiene una fecha que empieza a ser dramática, el 18, el inicio de la Guerra de los 30 años, con el virrey, Valido Uceda, que es quien la declara, recién salido Lerma del poder. Pero tiene otro elemento más dramático no por lo que sea, por lo que representa, sino por lo que se va a precipitar con él, y es la llegada al poder o al trono de Felipe IV, un monarca que desde el 21 va a gobernar hasta el 65, por lo tanto uno de los monarcas con más vida dilatada en la política regia de la historia de España. Bien,
Felipe IV, que enseguida va a estar animado por el conde duque de Olivares, concretamente un año después de esas represiones en donde este hombre, el caballero, el noble Calderón y algunos otros, pues son ejecutados de forma sumaria, se va a estimular la participación de España en Europa. Lo que les comentaba hace unos minutos, esa huida hacia adelante. No reconozcamos la realidad y adaptémonos a ella. Intentemos mantener los patrimonios, intentemos celosamente custodiar el sistema de la definición católica en Europa, según la naturaleza dice y clama, y aliémonos con nuestros primos Habsburgo-austriacos, en este caso, en la guerra que comienza o que había comenzado en el 18. Y entonces, señores, entramos en la historia de Aragón, lo que a veces he denominado como la recepción a su pesar de los jinetes del Apocalipsis. En muy pocos años, el incremento fiscal descarado, enseguida les daré unos datos, la peste, que la veremos en los años 40, la guerra, se convierten en el gran azote de los aragoneses, ya sin tregua. Basta que nos vayamos al año 1625, en el que en Calatayud se abren cortes, que por cierto, en el año 26 se clausuran con los acuerdos correspondientes en la ciudad de Calatayud, que es donde acabaron. Bien, en esas cortes y por un periodo de 15 años se resuelve un servicio de 144.000 libras anuales, 144.000 libras anuales por un periodo de 15 años, que es lo que representaba el mantenimiento vivo de 2/3 hombres cada uno, cada año en los campos de batalla. Y dirán, bueno, ¿y qué es eso? Pues fíjense ustedes, en las cortes del siglo XVI se aprobaba el servicio ordinario, en este caso va a ser extraordinario, pero ese servicio ordinario representaba 200.000 libras para cada 4 años, que es cuando se tenían que convocar las cortes. Hagan cuentas matemáticas elementales. Pasamos de 75.000 aproximadamente libras anuales mantenidas a lo largo de todo el siglo XVI a el doble absolutamente anual y durante 15 años, para que no haya duda, que va a representar esas 144.000 libras que varios de los años difícilmente podrá reunir Aragón y que con mucha frecuencia no se podrán pagar desde luego en dinero, sino que habrá que pagarlas en especie, con trigo, con lana, es decir, con productos que merman la capacidad mercantil del reino, muy escasa, y que merman la capacidad de existencia, de vida, la calidad de vida de los aragoneses, porque eso automáticamente pueden imaginarse ustedes que es que no es que haya menos cereales. Esos cereales que tienen que ir a los stocks, a los almacenes de la corona, es que automáticamente sube el precio del cereal, con lo que eso, por ejemplo, va a representar. Tengan ustedes que la historia tiene muchos protagonistas ocultos, y uno de esos protagonistas ocultos se llama cereal, en sus distintas variables. Es que fundamentalmente la sociedad del antiguo régimen, y en estos momentos no digamos, se alimenta a base de cereales. Como le subamos el precio a los cereales, estamos introduciéndonos en un conflicto muy serio para sectores muy amplios, pero muy amplios de la población. Bien, eso es lo que está pasando. Pero claro, si esto pasa en el 26 y se empieza a contar desde el 28 y se empieza a recaudar por sobrecullidas, una de ellas era la de Calatayud, es decir, administraciones territoriales con carácter fiscal para ir reuniendo los impuestos que representaban a los distintos lugares en función de su calidad y en función de una serie de aspectos que no vamos a detallar. Si esto pasa en el 28, en el año 1635 la acabamos de arreglar. Se rompen las hostilidades en guerra abierta entre España y Francia, unas hostilidades que se van a prolongar de forma ininterrumpidamente desde el 35 hasta el año 59. El rey va perdiendo los escrúpulos. Las Cortes decían que mientras estaban vigentes y el servicio no estaba, por lo tanto, no se podía pedir más. Eso decía los acuerdos contractuales o el pactismo aragonés. Ahora no, se empieza a pagar el 28 y en el 35, bueno, ya desde el 32, se empieza ya a pedir nuevos servicios, esta vez ya no solo de dinero, sino también de hombres de armas. En un increscendo que nos lleva a ese, efectivamente, Corpus de Sangre. Ese 7 de junio,
en el que estalla la revuelta en Cataluña contra los tercios que desde el Castilla y desde Tortosa pretendían ir hacia Barcelona, lo que representa la guerra de secesión catalana, la segunda, no la primera, la guerra de secesión catalana que se va a prolongar hasta el año 1652. Estos años, de verdad, a pesar de todo, son unos años apasionantes, porque Aragón es capaz de seguir definiendo cómo es y para lo que es. Y nos encontramos un periodo entre el año 1640 y el año 1645, si quieren ustedes 46, que es cuando acaban las Cortes también movilizadas, convocadas para pedir y consolidar recursos respecto a lo que habían sido las del 26, en donde la actitud del reino en muy pocos años va a ser tremendamente potentes porque, como se ha indicado aquí, en los primeros años intenta el reino un ejercicio de pacificación, y un ejercicio de pacificación para buscar alternativas de paz entre catalanes y castellanos, es decir, entre catalanes y la corte, entre otras cosas porque Aragón se convertía automáticamente en la salchicha del bocadillo, a la fuerza horca, entre Cataluña y Castilla. Como dijera y escribiera Eliot en algún momento, había un murallón, y ese murallón era el reino de Aragón, por lo tanto no podía mantenerse al margen. Ahí es donde habrá una actitud que planteará una situación de recelo respecto de la monarquía, respecto a los aragoneses, que le hace a la monarquía incluso cuestionar si los aragoneses finalmente no apostarán por la causa catalana. Incluso unas Cortes convocadas en el año 1640 en Aragón no se llegan a celebrar, pero por un caso de inoportunidad, no de inoportunidad doméstica, sino porque el rey no sabía lo que se podía encontrar con esas Cortes y prescinde seguir con los servicios y pasar de Cortes en lo que van a ser unas juntas de menos rango en el 41, cuando las fronteras del reino han sido invadidas y cuando el reino tiene muy pocas opciones para nada. Ahí tenemos un momento, y ahí es donde efectivamente, y se ha hablado aquí, mucho tiene que ver el papel de ese virrey aragonés que se llama Duque de Nochera, y cuyo confesor, o que va a tener, mejor dicho, como confesor precisamente al padre Gracián. Desde el primer momento hay una complicidad tremenda, pero tremenda porque la cultura aragonesa y sus planteamientos definidos, por ejemplo, en el entorno de don Vicencio Lastanosa, en ese cenáculo oscense que habla de las grandes referencias culturales del Reino de Aragón, se hablaba de todo este tipo de cosas, y se hablaba bastante, y se hablaba en términos de tolerancia. Aragón había recuperado su definición histórica, sabía cuál era su realidad, su manera de vivir como reino y al mismo tiempo vivir con el rey, y eso le había dado también un planteamiento ideológico importante. Y aquí es donde Gracián, que va a asistir también a algunas de esas sesiones, algunas de esas tertulias, se va a ver también perfectamente identificado, y la identificación que se produce con el Duque de Nochera es total. Yo no sé en esos confesionarios lo que se diría, pero posiblemente se hablaba más de política y de la dramática situación de España que de otro tipo de cosas. ¿Cuál es el concepto? El Duque de Nochera, que acaba de volver de Nápoles, donde había sido también virrey, tiene una idea clara, propia del derecho internacional. Construyamos ante lo que está siendo la situación actual. Estaba en pleno fragor la guerra de 30 años, que hasta la paz de Westfalia no iba a terminar. Europa rota, en guerra, unos contra otros, reformados contra católicos, burgueses contra señores terratenientes, unos territorios frente a otros. Y en la ideología política, el Duque de Nochera clamaba la idea de una Europa unida, y en una Europa de tolerancia en la que los distintos países y territorios debían de comprenderse y debían entenderse, desde luego, por la vía de la diplomacia y no por la guerra. Con esto apunto cuestiones que ya se han anunciado aquí. Y en este talante estaba sin ninguna duda Baltasar Gracián. ¿Quién aprendió de quién? Yo creo que uno del otro y viceversa. Les voy a leer. El Duque de Nochera establece una especie de parábola, de leyenda, como lo quieran ustedes llamar, de lo que representaba o había representado la guerra de Cataluña. Y Gracián, fábula, no me sale la palabra, perdónenme, y Gracián va a utilizar eso y lo va a plasmar en su obra. Imagínense que
que el caballo, lo digo por lo que les voy a leer ahora en la fábula, el caballo, y estamos hablando de la guerra de Cataluña, el caballo son los catalanes, el ciervo son los castellanos y el hombre, naturalmente, es el rey de Francia. Les voy a leer y yo creo que lo comprenderán enseguida, y sobre todo el mensaje político que clamaba. Y además les puedo adelantar una cosa para que no se me olvide. Gracián está en esa línea en donde dice que el absolutismo monárquico es legítimo como defensor de la definición católica que el orden natural proclama, pero que ese absolutismo nunca debe ser abusivo respecto a sus hijos, a sus súbditos. Y Gracián está viendo de forma dramática cómo esa situación de abuso es una realidad fehaciente en España del momento, y el conflicto con Cataluña nos está mostrando una de las claves importantes. Se ha dicho aquí, entró un Juan José de Austria en el año 52 en Barcelona, ha ganado la guerra, pero efectivamente hay que ganar la paz, porque ¿para qué sirve a la monarquía española ganar una guerra si con eso consigues que uno de tus reinos quede totalmente arruinado? Ese es un poco el planteamiento. Fíjense ustedes, es corta, que nadie se asuste. Un caballo pacía en un prado muy verde y muy florido cuando un ciervo, convidado de la amenidad de aquel sitio, fue a gozar de la pradera en compañía del caballo. Y habiendo intentado varios modos el caballo de echarle de aquel entorno, defendiéndose el ciervo con las armas que le dio la naturaleza, no le fue posible conseguir su intento y se resolvió pedir al hombre que le socorriese. Vino en ello el hombre, pero dijo al caballo que era menester y forzoso el dejarle poner el freno a la silla a la que consistió el caballo, y subido en él, echó al ciervo en la pradera, pero el caballo se quedó con el freno y la silla sujeto al hombre, es decir, sujeto a Francia. En los primeros días de enero, es una de las contradicciones históricas que ahora cuesta comprender, en su enfrentamiento contra Felipe IV, la proclamada República Catalana había rendido vasallaje al rey de Francia y, por lo tanto, planteaba su sumisión a la monarquía francesa. Buena era la Cancillería francesa para saber qué lectura iba a tener que dar a eso, ¿no? Pero es un poco el planteamiento que estamos formulando en la época. Bien, la guerra no es el único azote, y también yo voy a ir ya acabando, creo que me quedan 10 minutitos. La guerra no es el único azote. Hay un momento, el año 45-46, que como consecuencia de los desastres en Aragón de los primeros años de la guerra, Monzón es conquistado por los franceses y miqueletes catalanes en el año 1642, y con ellos son saqueadas literalmente toda la zona ribagorzana y la zona del Noguera, y desde luego toda la zona de Matarraña. En los años 1492 y 1642, eso es la dislexia que me traiciona, y 1643 son unos años muy dramáticos para el Reino de Aragón, tan dramáticos que obliga al reino a ponerse a disposición absoluta del monarca. Y fíjese usted la importancia que luego se va a sustanciar en las Cortes, que era el ámbito de 45-46. Fíjense ustedes, el rey les pide como condición hombres y armas, y a cambio la propia protección del monarca. Y se pide a la Justicia de Aragón, los diputados piden a la Justicia de Aragón autorización para servir al monarca con todas sus posibilidades. Cuando los fueros del reino, en situación no establecida en Cortes, indicaban que el reino para cuestiones de defensa no podía ofrecer a la monarquía en estos momentos más de 8.000 libras jaquesas. El coste era mucho más desmesurado. Claro, la situación de guerra es lo que había planteado las Cortes del año 26 y lo que había forzado ese servicio extraordinario, pero en cualquier caso la definición foral ante el rey seguía vigente y viva. Pues bien, el Justicia de Aragón, en los años 42-43, va a proclamar el derecho del rey para que el reino le apoye hasta el punto en el que humana y materialmente le sea posible, y con eso se rompen todos los límites forales, unos límites forales que realmente quedan ya sancionados en ese sentido, en el sentido recaudatorio, en el año 45-46. Algo importante. Podríamos decir que ¿qué se ha conseguido en las Cortes 45 y 46, además de hombres y dineros para la guerra de Cataluña?
Pues que el rey, la monarquía, temple por fin y por primera vez, temple la modernidad, temple a la milicia y a la economía del reino, a la que a partir de ahora, de acuerdo con sus posibilidades, la va a poner a disposición de los intereses, de la corona. Una materia en la que me gustaría extenderme, pero naturalmente no lo puedo ni lo debo de hacer. Bien, saltamos del 45-46 y vamos a otro año muy característico, 1648. En el año 1648 se producen unos fenómenos concatenados que marcan ya la imposibilidad de una marcha atrás y, sobre todo, tengamos en cuenta que es el año de la paz de Westfalia, por lo tanto, el final de la Guerra de 30 años. Mazarino, el cardenal que entonces regía los designios de Francia, decide, en un esfuerzo supremo, conquistar la plaza de Tortosa. No lo había podido conseguir hasta entonces. Cataluña tampoco es nada homogéneo territorialmente. Habría que preguntar a catalanes de un sitio y a catalanes de otro, y nos encontraríamos con realidades a veces contrapuestas, pero bueno. Y entonces dice, si llegamos a Tortosa, tomamos una plaza vital, porque con ello pillamos la desembocadura del Ebro y a través del Ebro contracorriente podemos llegar en un plis-plas a Zaragoza, porque las defensas limítrofes con Cataluña eran muy endebles. Y efectivamente se sitia Tortosa y se conquista. Pero fíjense ustedes, se conquista un 7 de julio del año 1648 y el 15 de julio de 1648 estalla uno de los grandes procesos revolucionarios de la Francia moderna, que es una de las frondas. Saben ustedes, o si no se recuerdo, que hubo 4. Bien, Mazarino tiene que pensar rápidamente que la prioridad está en la estabilidad del Estado francés antes de en las aventuras tortosinas, para ver si que de esta forma llegamos por el Ebro hasta Zaragoza y convencemos por fin a los aragoneses. Punto 1. Contrastado, que yugura ya cualquier... Yo me atrevería a decir que la guerra a los catalanes la tuvieron perdida a partir de ese momento, porque Francia estaba con Cataluña, pero priorizaba fundamentalmente sus intereses internos. Y la deslocalización del conflicto que eso va a generar ya no va a tener marcha atrás. De hecho, a partir de esos momentos empiezan los tercios de Felipe IV a caminar hacia el norte, y Barcelona va a ser en el año 52 tomada con don Juan José de Austria, efectivamente. Bien, hay un último argumento que puede ser bueno, en lo que va a ocurrir mucho en el siglo XVII y que hemos hablado muy poco. Un rey poderosísimo, pero tremendamente debilitado, entre otros por su nobleza, o por una parte importante y significativa de la nobleza, no solo periférica, en donde podría estar la nobleza aragonesa y sobre todo catalana o valenciana, sino también por sectores de la nobleza castellana, en donde se urden las principales conspiraciones contra la monarquía de Felipe IV. Bien, y Aragón se convierte en una oportunidad que ya no voy a describir porque no hay tiempo. Si esto se llega a publicar, está mucho más minuciosamente todo esto descrito. Se convierte en un caramelo deseado, un personaje mal enquistado con la monarquía, el duque de Híjar, de la casa de Híjar, uno de los muchos duques de Híjar, es seducido, aunque no bien informado ni convencido, de que podía ser proclamado rey de Aragón y de los aragoneses si entraba en un proceso conspiratorio que además se iba a organizar fundamentalmente con Padilla en territorio de Andalucía. Y hay un proceso, una conspiración que se aborta antes de ponerse en marcha. Un proceso en el que son ejecutados los cabecillas, un proceso en el que bajo tormento no se consigue que el duque de Híjar manifieste o ponga de manifiesto su culpabilidad de traidor al rey. Sí que va a ser encarcelado y morirá unos años después, ya en los años 60. Pero un proceso que pone de manifiesto que estamos hablando de una conspiración palaciega en la que se involucraba Aragón, y que Aragón ni había prestado apoyo popular a esa causa, por un lado, ni se sentía identificado por unos intereses que más aspiraban a repartir el pastel de la monarquía castellana que a beneficiar al territorio aragonés. Tres cuestiones un poco para ir acabando. La guerra acaba en el año 52, efectivamente con Francia seguirá hasta el 59 y los aragoneses seguirán siendo frontera a cuenta del Pirineo y a cuenta de Cataluña, puesto que los franceses vuelven a reconquistar territorios de Cataluña. Bien, ¿dónde están las luces? El tremendo contraste que se produce en Aragón
desde el punto de vista cultural, y yo me atrevería a decir que prácticamente en todos los sectores del ámbito cultural aragonés. Tenemos cenáculos, lo he dicho, como el cenáculo de La Estanosa. Tenemos personajes de una primerísima entidad como es Gracián. Sería absurdo decir que no existen luces de Aragón cuando esos años están viviendo o dando vida al mismo Gracián. Tenemos poetas, tenemos pintores, tenemos incluso a personajes como Miguel de Molinos que van a ser calificados de herejes. Tenemos, en fin, toda una pléyade tremendamente representativa. Estaba pasando estas hojas porque, para quedarnos un poquito en este territorio, ustedes tuvieron un paisano de muy primer nivel en este momento, un poeta bilbilitano de esta época, Pedro Liñán de Riaza, que forma parte de esa pléyade de autoridades aragonesas del derecho, de las letras y de las artes, porque, como les digo, está definido o redefinido ese acervo cultural aragonés. Yo no digo que sea el principal momento o el momento dorado de la historia de Aragón, pero sí uno de los momentos importantes de la plenitud aragonesa en su desarrollo cultural. Quizás, y con esto ya quiero acabar porque ya me estoy alargando y está dando la hora, quizás porque las crisis, a veces, y en historia decimos que son crisis transformadoras, las crisis no quiere decir que produzcan malos resultados al final, es una cuestión de la que podríamos mucho hablar, pero las crisis estimulan la creatividad. Y les puedo asegurar a ustedes que la creatividad de ese Aragón, en la primera mitad del siglo XVII, manifestó y demostró ser una creatividad tremendamente potente. Por lo tanto, yo creo que esa luz final, por lo menos, pues que ilumine también esas especies de sombras, pues que he ido un poco destilando, que a fin de cuentas era un apéndice matizado de lo que estaba ocurriendo también en la monarquía española en esos mismos años, o mejor, en esa misma época que fue la época de Baltasar Gracián. Muchas gracias a todos. Bueno, después de escuchar estas dos conferencias, ya no sé si realmente en estos primeros años de la segunda década del siglo XXI estamos en crisis en España, ¿no? Porque para crisis, la crisis del siglo XVII, ¿no? Es España, este Aragón tan desafectado con la realidad que nos han contado tanto el profesor Calvo Pollato como el profesor Solán. Muchas gracias a los dos por la intervención. Luego tendrán ustedes la oportunidad de hacer las preguntas. Dejamos esta media hora, pero justa, por favor. Vamos a ser muy, muy puntuales para poder cumplir con el horario. Ya a las 7:30 en punto yo haré lo que pueda.